días. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a este Senado de la República y a esta Comisión de Relaciones Exteriores al subsecretario maestro Paulo Carreño King, quien es subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con quien debo reconocerlo, hemos tenido un buen camino de diálogo y de trabajo conjunto. En esta ocasión, los acontecimientos políticos que suceden en los Estados Unidos nos han llevado a centrar gran parte de nuestros esfuerzos en dialogar precisamente y que están incidiendo negativamente en México y en la relación bilateral. A menos de 2 meses de la elección de los Estados Unidos, ningún fin práctico vamos a obtener de la victimización, de la descripción del estado de las cosas o con estrategias únicamente para el control de daños. Necesitamos dejar a un lado las fobias y las divisiones políticas y dar paso a definir rutas de trabajo comprometidas con México. Solo así, con reuniones como la que hoy tenemos con usted, subsecretario, podremos encontrar la utilidad y coadyuvar para generar verdaderas líneas de acción entre los poderes ejecutivo y legislativo para que se concreten objetivos apremiantes, como lo es el de empoderar a la comunidad latina para que hagan uso de sus derechos políticos. Si bien hoy esta coyuntura nos ha obligado a múltiples debates públicos, me parece que es más todavía que un momento pertinente de llevar a cabo un diálogo entre poderes, un diálogo republicano que nos permita construir, que nos permita ver cómo desde el Senado de la República podemos, dando algunas cifras, lograr que los 20 millones de latinos que pueden votar en los Estados Unidos y que no lo hacen, se animen a registrarse y a ir a votar. Queremos saber también cómo desde el Senado de la República podemos proteger los intereses de nuestro país, entre ellos, por supuesto, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Queremos también dialogar con usted, subsecretario, sobre cómo puede el Senado de la República y en concreto la Comisión de Relaciones Exteriores insertarse en un marco, por supuesto, de respeto y de estricto cumplimiento de nuestra Constitución, pero sí estar más cerca del proceso electoral en los Estados Unidos. También encontrar los mejores mecanismos y actualizar incluso el marco normativo para encontrar las mejores formas de protección para nuestros migrantes. Sea cual sea el escenario electoral del 8 de noviembre, hay que recordar que el discurso de odio no se va nada más el día de la elección, sino que puede quedarse y puede permear en distintas esferas de la sociedad norteamericana. Queremos cambiar esa percepción de nuestro país, pero no solo por la imagen, sino por las personas, por aquellos que se quedan a sufrir las consecuencias del discurso del odio y de la xenofobia. Sabemos también que la mejor forma de defender a nuestros connacionales está en brindarles las herramientas para que ellos puedan defender sus derechos todos los días, en encontrar consulados que no solo promuevan la credencialización para votar en nuestro país, sino que también promuevan el aprendizaje del idioma inglés, de manera que puedan jugar en un esquema de tú a tú en los Estados Unidos, que puedan también conocer a fondo sus derechos y cómo ejercerlos en el sistema norteamericano. E insisto, lo más importante me parece el que logren ir a votar. Actualmente, de los 27.3 millones de latinos aptos para votar el próximo 8 de noviembre, 11.7 millones son mexicanos. 11.7 millones, estamos hablando que hay muchos países que no cuentan con esta población. Y me parece que hoy no podemos perder de vista un tema muy importante. Hemos padecido un México en los reflectores en los Estados Unidos. Digo padecido porque me parece que no hemos sabido verlo como una oportunidad. Esta es la primera ocasión en la que el poder de México es innegable. En muchas ocasiones y en la historia de los Estados Unidos querían hacer a un lado a nuestro país, hasta pretender que México no existía. Hoy, me encantaría decir que para bien, pero creo que para mal, México ha estado en ese centro del debate. Pero me parece que todavía estamos a tiempo de darle la vuelta a esa mala narrativa. Hoy tenemos la posibilidad de mostrar que México cuenta, que México es un factor de poder y de incidencia, sobre todo en estados muy importantes de la Unión Americana. Hoy tenemos la oportunidad de demostrar qué es México y quiénes somos los mexicanos, de demostrar cómo hemos abonado a la economía estadounidense de distintas formas.
cómo aquellos migrantes indocumentados aportan 1.7 billones de dólares en impuestos cada año sin recibir una sola prestación gubernamental por la misma vulnerabilidad que representa el carecer de documentación. Pero también podemos ver a los grandes mexicanos que se encuentran en el cine, en la arquitectura, en las artes, en la ciencia, en las universidades, en Wall Street. Hay mexicanos que hacen de Estados Unidos una economía y un país fuerte, y eso es, me parece, lo que más hay que destacar. Sabemos que como país y en la relación bilateral, las cifras son positivas. Sabemos del millón de personas que cruzan todos los días por la frontera, del más de $1 millón que se intercambia por minuto. Pero me parece que lo que mejor habla de México son los mexicanos. Y son esas historias de esfuerzo, y son esas historias de trabajo y de éxito que nosotros debemos resaltar. Me parece también importante, subsecretario, que a partir del día de hoy podamos sentar las bases para un diálogo más frecuente. Reconozco su disposición para llevar a cabo este diálogo, y más en un momento que ha sido álgido y complejo en la dinámica pública, que ha estado presente en el debate, en los medios, incluso ya aquí en la tribuna del Senado en distintas ocasiones. Este diálogo me parece representa ante todo una oportunidad para conocer su trabajo, pero también una oportunidad para construir juntos. Estoy segura, y lo digo a nombre de mis compañeras y compañeros, que ese es el espíritu que prevalece no solo en la Comisión de Relaciones Exteriores, sino en todo el Senado de la República. Hoy, a 2 meses de la elección en los Estados Unidos, es un momento fundamental para empezar a construir juntos, y lo que en lo personal espero de esta reunión, subsecretario, es que además de conocer su trabajo, podamos también, de manera muy importante, escuchar sus propuestas sobre cómo trabajaremos en adelante la subsecretaría a su cargo, la Comisión de Relaciones Exteriores, y cómo es que podremos coadyuvar para que a nuestros connacionales y a México le vaya mejor en los Estados Unidos y en Canadá. Y bueno, si bien he centrado mucho de mi introducción en los Estados Unidos, me parece que también será importante escuchar de su parte cómo está la relación con Canadá, cuál ha sido el avance, especialmente en el larguísimo debate que hemos tenido sobre las visas. Hay quienes hablan de que ya no será necesario el requisito, hay quienes dicen que permanecerá la necesidad de un permiso especial. Sabemos también que hoy la coyuntura con Canadá pues es totalmente distinto a los problemas que tenemos con Estados Unidos. Hoy hay una oportunidad, hay un cambio de gobierno, y un gobierno que quiere a México, que está abierto, que puso a México también como una de las propuestas de campaña, y que me parece que es un momento importante para construir y para potenciar. En ese sentido, también en la relación con Canadá, el Senado de la República tiene mucho que decir. Se han construido reuniones interparlamentarias, hemos coincidido también con los canadienses en la Unión Interparlamentaria. Personalmente he tenido un diálogo frecuente con las autoridades del Senado canadiense, y pues es mejor ahora que dejarlo para si llega después un gobierno que no nos fuera otra vez tan favorable. Hoy es el momento de construir con Canadá. Hoy me parece que hay una inercia muy positiva, y en la medida en que también nosotros del Senado podamos abonar a ello, nos dará mucho gusto poder participar más allá de lo que la diplomacia parlamentaria tradicionalmente establece. Muchas gracias por su visita, subsecretario. Muchas gracias también a todo el equipo de trabajo de la Secretaría que lo acompañan, y pues también agradecemos a los medios de comunicación que hoy están aquí y a los equipos de trabajo. Señor subsecretario, una vez más bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, senadora, y agradezco también la oportunidad, desde luego, de estar frente a esta Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Agradezco la invitación de la senadora Cuevas y de los senadores presentes, desde luego, de tener un diálogo en efecto fructífero, un diálogo que además derive en las enormes posibilidades que yo creo que podemos encontrar de trabajar juntos con el legislativo, desde luego desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Agradezco también, el diálogo y el debate parlamentario que se ha suscitado respecto de la relación que hay hoy con Estados Unidos, del proceso electoral. Senadora, buenos días. Y desde luego, en este sentido, que nos obliga
a todos como país, como menciona la senadora Cuevas, a sumar, que nos obliga a todos a entender que somos y seremos mucho más fuertes para defender los intereses de nuestros connacionales en el exterior, particularmente en América del Norte, para lo que toca en esta exposición, si trabajamos en efecto de la mano. Celebro esta reunión en tanto que nos presenta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en particular a la Subsecretaría para América del Norte, una oportunidad más, que desde luego no es la primera y no será la última, para encontrar distintas fórmulas de trabajo compartido, cada uno desde su propio ámbito, pero también en las responsabilidades que tiene. Para mí es una enorme utilidad poder venir a esta soberanía, a dialogar, a encontrar, a exponer desde luego lo que estamos haciendo, la estrategia que a partir de abril de este año, senador, muy buenos días. A partir de abril de este año iniciamos desde el gobierno mexicano la estrategia que por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto arrancó finalmente en su segunda etapa, ahorita trataré de ser más explícito en abril, y que consiste justamente o que comprende algunos de los objetivos que mencionaba la senadora en su introducción, es decir, en revertir un proceso de deterioro en la percepción que hay particularmente en Estados Unidos de la imagen, en primer lugar, de la relación bilateral, es decir, del proceso de deterioro, de desgaste que hay en el entendimiento de la relación bilateral, de las enormes contribuciones, por ejemplo, que significa México y los millones de mexicanos que viven, trabajan y contribuyen desde luego en Estados Unidos, en entender que estas contribuciones son de enormes beneficios en primer lugar para Estados Unidos y que ahora se ven puestas pues por lo menos sobre debate en un proceso electoral donde ha habido señalamientos injustos, señalamientos fuera de contextos, señalamientos ofensivos, por cierto, que nos han lastimado a todos los mexicanos, desde luego, y que nos obligan en este sentido a redoblar justamente los esfuerzos que estamos haciendo para que, si bien esta estrategia, como me voy a atrever a plantearlo en unos minutos, tenga efectos de largo plazo y permanentes, es decir, que trasciendan el proceso electoral norteamericano, pero también el proceso electoral mexicano del 2018 y otros más. De lo que se trata es construir una plataforma de comunicación, de entendimiento, que contribuya finalmente a mejorar sustancialmente no solo todos estos elementos que tiene la relación bilateral, sino también el entendimiento que hay de la misma. Mencionaba la senadora de estos 20 millones de mexicanos que en efecto ya son, por ejemplo, la mayoría de ellos ciudadanos estadounidenses y que hoy no tienen acceso pleno a sus derechos de ciudadanía, que hoy no tienen acceso pleno o el ejercicio pleno de sus derechos de las llamadas segunda generación. Eso es una asignatura pendiente que tiene desde luego México, el gobierno mexicano, que asume en el marco de esta estrategia y que asume además con entusiasmo, lo mismo a través de sus 50 consulados, la red consular más grande que un país tiene en otro, pero también que exige ideas y que exige iniciativas como las que estoy seguro derivarán del diálogo que tendremos con el Senado y con otros actores importantes. Quiero aquí también hacer un reconocimiento a las contribuciones que desde el legislativo han impulsado para proteger también y por velar por los derechos de los connacionales migrantes, en particular la reforma al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, al 82 de su reglamento interno, que tiene que ver con las actas de nacimiento y la posibilidad de que connacionales nacidos, digamos, y llevados a Estados Unidos desde muy jóvenes puedan tener acceso sin tener que regresar a sus puntos de origen. En efecto, mencionaba la senadora
los consulados tienen que ser mucho más que oficinas de documentación y mucho más que oficinas de trámites. Tienen que ser auténticas casas para nuestros connacionales, no solo los que requieren de un servicio y los que requieren de una información, sino auténticos talleres, en efecto de inglés, pero también en español. Es decir, hay que tomar en cuenta que hay un número importante de mexicoamericanos o ciudadanos estadounidenses de origen mexicano, los cuales tenemos que recordarles continuamente la importancia de sus orígenes, tenemos que recordarles la importancia de su cultura y tenemos que buscar una manera de vincularnos con ellos mucho mejor y hacerlos de alguna manera sentir orgullosos de su país y recordarles en efecto que estamos orgullosos de ella. Del ejercicio y de las acciones en materia de ciudadanización y de doble nacionalidad me referiré en unos minutos también, pero baste decir que justamente es en el marco de la estrategia que nos propusimos desde la Secretaría de Relaciones Exteriores impulsar y que implica la colaboración y la suma de otras instancias, lo mismo desde luego del Poder Legislativo que de la iniciativa privada y la academia. También está la pertinencia o la necesidad, si lo puedo poner así, de, digamos, estar más cerca también de aquellos mexicanos que requieren no solo de este tipo de asesoría, sino de encontrar un vínculo más cercano con su país. En efecto, no cabe duda la importancia que tiene hoy México para Estados Unidos desde el punto de vista comercial, no cabe la menor duda tampoco en esta soberanía de las enormes contribuciones culturales y sociales que han hecho nuestros connacionales, que hace la gente, como mencionaba la senadora Cuevas, lo mejor de México son los mexicanos en Estados Unidos, en efecto, lo destacable, y tampoco cabe duda las enormes contribuciones académicas de ellos. No obstante, aquí no cabe duda, pero en Estados Unidos, lamentablemente, conforme hemos sido capaces de medirlo y como hemos sido capaces de tratar de entender dónde nos vemos, sí cabe duda y caben unas enormes, pero enormes tamaños de duda. Y eso es lo que justamente nos obliga y eso es justamente lo que nos puso en la sintonía de diseñar esta estrategia y ahora de instrumentarla. En la parte de Canadá, me celebro también desde luego y agradezco la oportunidad de platicar. En efecto, estamos en un momento pues inmejorable de sintonía, vamos a ponerlo así, en la renovación de las relaciones políticas, diplomáticas y comerciales con Canadá, con un gobierno amigo, en efecto, con un gobierno que entiende cuál es la importancia de la relación bilateral con México, con el cual compartimos enormes sintonías en materia del entendimiento que tenemos de los derechos fundamentales, de la diversidad, de la transparencia, y es justamente también, y por la propia forma de gobierno de Canadá, donde la participación del legislativo es tan importante. Hay enormes coincidencias en eso y estoy seguro que encontraremos también muchas áreas de oportunidad. Hay áreas concretas que quiero poner sobre la mesa y desde luego, si me lo permiten, detallar al final de mi presentación, en donde creo que es no solo importante, sino además donde ya hay enormes coincidencias. Migración, desde luego, es una de ellas. Educación, tenemos una plataforma muy importante y es un área que entiendo y sé que le interesa mucho al senador Romero Hicks y creo que podemos encontrar enormes áreas de coincidencias. Y la parte también pues central que tiene que ver con estar más presentes en Estados Unidos para promover el ejercicio de los derechos de segunda generación, como son la ciudadanía y en efecto el derecho al voto y eventualmente también el derecho a ser votado, es decir, lo que comúnmente le llamamos empoderar más a nuestra diáspora o a nuestras diásporas en Estados Unidos, que tengan no solo la capacidad de ejercer estos derechos, sino también la voluntad, y eso depende mucho de lo que podamos hacer nosotros como gobierno, como nación
y desde luego desde esta soberanía. Finalmente, pues no me queda más que reiterarles el agradecimiento por esta oportunidad. Estoy seguro que tendremos un diálogo muy fructífero, un diálogo que sugiero, propongo y desde luego invito se extienda más allá de la sesión que tendremos hoy. Me reitero las órdenes de todos, con algunos ya tuve la oportunidad de dialogar en una ocasión pasada y estoy seguro que tendremos muchos más. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación que nos han acompañado. Ahora daremos paso a la segunda parte de la reunión, que será de carácter privado. Les agradecemos mucho su comprensión.